La habitación olía a lavanda y a soledad, no a la lavanda fresca de jardín, sino a esa fragancia de hospital que intenta suavizar lo inevitable. Las luces tenues filtraban una claridad cansada, como si el tiempo allí mismo se detuviera, esperando el suspiro de alguien que aún duda si quedarse o partir. Sobre la mesa de noche, una foto descolorida dentro de un marco plateado parecía guardar un secreto. Nadie la miraba, nadie, excepto él. Esteban Zárate tenía 74 años, el rostro marcado por años de decisiones pesadas, el cabello blanco como la espuma vieja del café, y los ojos, todavía firmes, pero apagados, miraban al techo como si buscara en él una respuesta que ya no llegaría. Era el dueño de una de las cadenas de hospitales privados más grandes del país, un nombre que inspiraba respeto, temor y a veces resentimiento. Pero allí, postrado en esa cama del ala geriátrica de su propio hospital, el poder le servía de poco. Había sufrido un segundo infarto hacía apenas 3 días, esta vez más fuerte. Esta vez, con avisos que no venían del cuerpo, sino del alma. Una enfermera entró con pasos suaves. Traía el cabello recogido, los ojos serenos e una manera de tocar las cosas que no hacía ruido. Puso el estetoscopio en su pecho sin hablar. Esteban cerró los ojos. Escuchó su propia respiración, el leve zumbido del monitor y algo más. Un suspiro. No suyo. Abrió los ojos. Ella lo miraba. ¿Duele?, preguntó con suavidad. Esteban negó apenas con la cabeza. Menos que antes, dijo él con voz seca. Eso es bueno. Ella iba a retirarse cuando él preguntó, ¿cómo se llama? Lucía, pero mis amigos me dicen Lucerito. Un temblor leve recorrió las manos del viejo empresario. El nombre rebotó en su pecho como un eco lejano. Lucerito. No podía ser. Cerró los ojos otra vez, pero esta vez no para descansar, sino para huir. Y fue entonces cuando la memoria, silenciosa y terca, abrió una puerta que él había cerrado hacía décadas. Año 1993. Toluca. Una visita filantrópica organizada por su padre para mejorar la imagen de la empresa. Esteban, recién graduado en administración, fue enviado a representar a la familia. Aquello era más un castigo que un gesto. Lo recordaba todo. La colonia de calles sin pavimento, las casas de lámina y cartón, los niños con mocos secos y los ojos grandes. Y, entre ellos, ella, una niña de 9 años, flaca como un palo, con un vestido desteñido y una trenza mal hecha, pero con unos ojos llenos de luz. Por eso le decían Lucerito. Lo supo después. Cuidaba a su madre enferma de cáncer, sola, sin ayuda. Él quedó impresionado por su entereza, su manera de hablar con tanta dignidad, con tanta esperanza. Le prometió volver, le prometió ayuda, le prometió y nunca regresó. Un celular sonó en la habitación vecina, rompiendo el hilo de pensamiento. Esteban volvió al presente con un sobresalto leve. Abrió los ojos. Lucerito, la enfermera, la mujer adulta que lo miraba con ojos pacientes, ya no estaba. No podía ser ella. Debía ser coincidencia. Pero el corazón, aún débil, latía con una mezcla extraña de miedo y culpa. Los días siguientes fueron lentos. La rutina hospitalaria se instaló con la exactitud de un reloj suizo. Medicamentos, revisiones, visitas médicas sin alma. Nadie hablaba de sentimientos, solo cifras, pulsos, niveles. Pero Lucerito volvía cada tarde, con la misma suavidad, la misma mirada, y un silencio que no apretaba, pero tampoco soltaba. Esteban empezó a observarla. Sus manos sabían consolar sin palabras. Su voz tenía ese tono que uno recuerda de la infancia, cuando alguien nos tapaba con una cobija en las noches frías. Y había algo más. Cada vez que ella entraba, traía un aroma sutil a café con canela. No era el hospital, no eran las flores, era ella. Ese aroma despertaba una memoria escondida, casi enterrada. El momento en que de niño, su nana le preparaba café de olla cuando estaba enfermo. Aquella mezcla de dulzura, calor y consuelo. Era el mismo olor que él había sentido 30 años atrás.
en esa casa humilde donde conoció a Lucerito niña. ¿Sería posible? Una tarde, mientras el sol se colaba por la ventana con ese tono dorado de los días que se terminan, él decidió hablar. ¿Usted vivía en Toluca? Lucerito, que le acomodaba las cobijas, se detuvo un segundo. Sí, respondió. ¿En San Andrés? ¿Por qué? Esteban sintió que el aire se le iba. San Andrés. Era la misma colonia. Conocí a una niña ahí. Hace mucho. Se llamaba... como usted. Lucerito sonrió, pero no dijo nada. Su mamá estaba enferma, continuó él. Muy enferma. Ella se levantó despacio. Le acarició el hombro con ternura y dijo, tal vez era otra niña, y salió del cuarto. Pero no era otra. Esteban lo supo, y el corazón, que ya estaba roto por dentro, empezó a resquebrajarse por fuera también. Esa noche no durmió. Se quedó mirando al techo, escuchando el pitido del monitor cardíaco, el murmullo distante de las enfermeras, el crujir ocasional de la estructura del edificio. Y ese olor, ese aroma persistente a café con canela, como si lo persiguiera. Los recuerdos volvieron con más fuerza. Su padre enojado porque había perdido tiempo hablando con la niña. Su promesa, papá, les voy a ayudar. Solo necesitamos mandar un médico, unos medicamentos. Y la respuesta seca, no somos beneficencia, Esteban. Y entonces el olvido, deliberado, cómodo. Lucerito había sido parte de un episodio que prefirió archivar, como tantos otros. Pero ahora estaba allí, y él, viejo, enfermo, solo, tenía que mirar el espejo del pasado sin filtros. Una mañana, despertó sudando. Había soñado con la niña, con sus ojos, con su voz. En el sueño, ella le preguntaba, ¿por qué no volviste? Y él no tenía respuesta. El corazón le latía con fuerza inusual. Pulsos rápidos, pitidos en el monitor. La enfermera entró corriendo. Era Lucerito. Lo vio, lo sostuvo, le pidió respirar despacio. Su voz era calma, firme. Le puso la mano en el pecho, y en ese instante, él la miró a los ojos, y supo que sí, que era ella, pero no dijo nada, solo cerró los ojos, con una lágrima en la mejilla y el aroma a café con canela flotando en el aire. La mano de Lucerito seguía sobre su pecho cuando Esteban cerró los ojos, no por debilidad, sino por vergüenza. Sabía que ella había entendido. Ese contacto leve, casi maternal, le había dicho más que cualquier palabra. Había sido un reencuentro sin anuncio, sin preparación, sin ceremonia. Apenas un gesto, una mirada, y el pasado despertando como un animal dormido por años. Durante los días siguientes, el ambiente en el cuarto cambió. No lo decía nadie, pero se sentía. El silencio entre ellos no era tenso, sino espeso, como si ambos compartieran una historia no contada. Una memoria en común que los envolvía sin ser nombrada. Esteban comenzó a hablar más, no sobre su empresa ni sus logros, sino sobre cosas simples. El aroma del pan recién hecho, los paseos con su madre antes de que enfermara, los juegos de canicas en la calle, cosas que hacía décadas no salían de su boca. Lucerito lo escuchaba con atención. A veces sonreía, a veces desviaba la mirada como si no quisiera llorar. Pero no decía nada sobre Toluca, sobre su infancia, ni sobre su madre. Guardaba el misterio como quien protege un recuerdo frágil, temiendo que al tocarlo, se rompa. Una mañana, mientras lo ayudaba a levantarse de la cama, Esteban dijo, «He sido un hombre solo, Lucerito, muy solo. Desde hace mucho tiempo». Ella no respondió, tal vez porque no supe cumplir cuando más se esperaba de mí. Ella lo miró por fin. «A veces», dijo con voz suave, «no es que uno no quiera cumplir, es que tiene miedo de ver lo que dejó atrás». Esas palabras le dolieron, porque eran verdad, porque venían de ella, y porque lo decían con una paz que lo desarmaba. Esa noche, Esteban pidió que le trajeran un objeto que había guardado durante décadas en su antigua casa de campo. Un cuaderno viejo, de tapas duras, donde en algún momento de su juventud anotaba pensamientos, ideas y frases que escuchaba aquí y allá. Cuando se lo entregaron, con el polvo aún en los bordes, lo abrió con manos temblorosas. Allí, entre páginas amarillentas, encontró la anotación: Lucerito, Toluca, promesa pendiente. La fecha, 17 de abril de 1993. La vista se le nubló.
no por la vejez, sino por la emoción. Esa nota, escrita en tinta azul, era la única evidencia de una deuda que nunca pagó. Llamó a Lucerito al cuarto. ¿Podría quedarse un momento? Ella asintió, como siempre, sin preguntar. Le entregó el cuaderno abierto. Lucerito leyó, en silencio. Luego alzó la mirada. Esta vez había lágrimas en sus ojos. ¿Lo recuerda?, preguntó él, con la voz más suave que nunca había usado. Ella asintió despacio. Mi madre murió 2 semanas después de que usted se fue, dijo, sin rencor. Esteban tragó saliva. El corazón le latía lento, dolorido. Yo quise volver, lo juro. Pero mi padre, y luego el trabajo. Lo entiendo, interrumpió ella, con una dulzura que lo hizo sentir aún más pequeño. Usted era joven, tenía su vida, no es excusa, murmuró él. Yo elegí olvidar. Usted tenía 9 años, y cargaba con una cruz que no era suya. Yo prometí alivianar ese peso y no lo hice. Lucerito se sentó a su lado. ¿Sabe qué es lo que más me dolió? No fue que no volviera, fue que durante años pensé que había hecho algo mal, que tal vez no fui lo suficientemente buena para que usted cumpliera su promesa. Esteban cerró los ojos. Esa frase lo rompió. No, Lucerito, usted fue lo más hermoso y valiente que conocí en ese entonces, solo que yo no supe estar a la altura. Ella lo tomó de la mano, una mano vieja, huesuda, cansada. Mi madre decía que el corazón humano es como una olla de barro. Se rompe fácil, pero si uno sabe cocerlo bien, puede durar toda la vida. Esteban sonrió, por primera vez en muchos días, y huele a canela, susurró. Ella también sonrió. Sí, a canela. Ese fue su primer momento de reconciliación, no con ella, sino consigo mismo, porque el perdón más difícil no es el que se pide, sino el que uno se da. Los días avanzaron, lentamente, pero con una paz nueva. Lucerito comenzó a compartir pequeñas historias de su infancia. Contó que después de la muerte de su madre, una vecina la ayudó a terminar la primaria, que trabajó desde los 13 como ayudante en una botica, que estudió enfermería de noche, que nunca dejó de recordar ese día en que un joven elegante le prometió ayudarla y desapareció como un suspiro. Y ahora ese joven, dijo Esteban con ironía, está aquí, con más canas que cabello y un corazón remendado, y con deudas que no pesan en dinero, agregó ella. Ambos rieron, una risa lenta, sin prisa, de esas que limpian. Una tarde, cuando la luz del atardecer bañaba las paredes de tonos dorados, Lucerito trajo algo especial, una taza de café de olla. Lo preparé como lo hacía mi mamá, dijo, dejando la taza sobre la mesa. Esteban lo tomó entre las manos. El aroma a canela y piloncillo lo envolvió como una manta. Cerró los ojos y lloró, no de tristeza, sino de alivio. Gracias, susurró. Lucerito no dijo nada, solo se quedó a su lado, y en ese momento, él entendió que la deuda que más dolía no era la económica, ni la moral, era la ausencia de haber estado donde más se necesitaba. Los días se habían vuelto más cálidos en el corazón de Esteban, no porque su cuerpo lo sintiera, su salud seguía frágil, limitada, sino porque la presencia de Lucerito, su ternura silenciosa, había creado algo nuevo, un espacio donde la culpa podía transformarse en gratitud. Pero la vida, incluso en su fase final, rara vez permite que la calma dure demasiado. Una mañana, mientras Esteban dormitaba bajo la tenue luz de la ventana, la puerta se abrió con un golpe seco. Entró una mujer con bata blanca, pasos firmes y rostro tenso. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una mirada que no conocía tregua. Don Esteban Zárate, dijo, sin rodeos. Soy la doctora Amanda Castañeda, jefa de cardiología. Necesitamos hablar. Lucerito, que acomodaba sábanas en ese momento, se detuvo. La mirada de Amanda la ignoró, como si no existiera. ¿Pasa algo?, preguntó Esteban, esforzándose por incorporarse. Sí, dijo la doctora. Recibimos sus últimos estudios. Sus arterias coronarias están más comprometidas de lo que pensábamos. Es necesario intervenir pronto, pero usted firmó que no quiere reanimación en caso de complicación. Lucerito bajó la cabeza. Esteban miró a la doctora, luego a Lucerito, luego al vacío. He vivido bastante, respondió.
No quiero máquinas ni tubos que prolonguen lo inevitable. Amanda frunció el ceño. Con todo respeto, señor, no es el momento de resignarse. Aún hay margen para operar. Pero debemos decidir ya. ¿Qué posibilidades tengo? 30% de éxito. Si no lo operamos, el corazón puede fallar en semanas o días. Lucerito apretó la sábana que sostenía. Lo pensaré, dijo Esteban cansado. La doctora asintió, sin suavidad, y se marchó. Cuando la puerta se cerró, quedó el silencio, y el olor, siempre el mismo, de café con canela, que parecía aferrarse a las paredes como testigo de todo. ¿Usted qué piensa?, preguntó Esteban a Lucerito sin mirarla. Ella se sentó a su lado. No soy médica, pero he cuidado a muchos pacientes como usted, y he visto que a veces el corazón no quiere sanar si no encuentra paz. ¿Y el mío? Lucerito lo miró. El suyo ha empezado a hacerlo. Esteban respiró hondo. Tengo miedo, no del quirófano, sino de irme sin haber hecho nada con lo que me queda. Lucerito tomó su mano. Entonces haga algo. ¿Cómo qué? Ella dudó un segundo. ¿Tiene familia? Esteban negó lentamente. No, nunca me casé. No tuve hijos. Lo más cercano que tuve fue un perro viejo que murió hace 15 años. Lucerito sonrió, triste. ¿Y amigos? Uno, Jorge del Valle, médico. Se jubiló hace 2 años, pero no hablamos desde entonces. ¿Y por qué no llama? Porque nunca aprendí a pedir compañía. Siempre ofrecí servicios, contratos, soluciones, pero nunca presencia. Lucerito bajó la mirada. Usted aún puede hacerlo. A veces, solo hace falta una llamada. Esa noche, Esteban pidió un teléfono. Llamó a Jorge. Fue una conversación breve, torpe, llena de silencios. Pero al final, su amigo dijo, si te operas, voy. Si no, también. Pero te quiero ver. Esteban colgó con una sonrisa que le dolió en el pecho. 2 días después, Jorge llegó, con paso lento, barriga prominente y una mirada que mezclaba ternura y reproche. Te ves como un árbol seco, le dijo al verlo, pero aún te sostienes. Ambos rieron. Lucerito observó desde la puerta. Por primera vez, vio a Esteban como alguien contenido, no por tubos, sino por afecto. Jorge se quedó 1 hora. Le llevó un libro viejo, una novela de Rulfo que ambos leían en la universidad. Cuando se fue, Esteban susurró. No sabía cuánto necesitaba esto. Lucerito se acercó. A veces no sabemos lo que nos falta hasta que alguien nos lo devuelve. Esa noche, soñó con la casa de Toluca, pero no la vio vacía. Esta vez, en el sueño, la niña jugaba en el patio con una muñeca de trapo. Él llegaba, tarde, pero llegaba, y ella lo miraba y sonreía. Despertó con lágrimas. «Voy a operarme», dijo en voz alta. Lucerito, que ya estaba en la habitación, lo miró sorprendida. «¿Estás seguro? No quiero vivir más. Quiero vivir mejor, y si me queda poco, que sea con la conciencia en paz». Los preparativos comenzaron. La doctora Amanda no ocultó su sorpresa. ¿Qué lo hizo cambiar de idea? Esteban la miró con firmeza. «Una deuda que tengo conmigo mismo». Horas antes de la operación pidió ver a Lucerito a solas. «Si no salgo, quiero que sepa algo». Ella negó con la cabeza. «No diga eso. Escúcheme», dijo con voz serena. «Usted cambió el final de mi vida. Me devolvió algo que no sabía que se podía recuperar. Dignidad». Lucerito apretó sus manos. «Y usted me dio algo que no esperaba. Justicia». Se abrazaron, y cuando Esteban fue llevado al quirófano, lo último que sintió fue ese olor a café con canela, como si su corazón lo usara como amuleto. Cuando Esteban despertó, la luz del quirófano ya no lo cegaba. Había una penumbra cálida, distinta. Lo primero que sintió no fue dolor, ni frío, sino un leve cosquilleo en la nariz. Café con canela. Abrió los ojos. Lucerito estaba allí, sentada junto a la cama, con los ojos hinchados de tanto vigilar, de tanto esperar. «¿Estoy vivo?», susurró él ronco. Lucerito rompió a reír y a llorar al mismo tiempo. «Mucho más que eso, don Esteban. Está de vuelta». Él quiso levantar la mano, pero apenas pudo mover los dedos. No importaba. Estaba vivo. Lo había logrado. Contra las estadísticas, contra sus propias dudas, contra un pasado que parecía más pesado que su propio cuerpo. Durante los días que siguieron, la recuperación fue lenta, pero no amarga. Jorge lo visitaba cada tarde, con anécdotas viejas y chismes nuevos.
Los médicos se mostraban cautelosos pero esperanzados, y Lucerito no se movía de su lado. Fue entonces cuando Esteban decidió hacer algo que nadie esperaba. Una tarde, con ayuda de su abogado, pidió una reunión con el consejo administrativo del hospital. Lucerito se enteró por casualidad. ¿Va a trabajar otra vez?, preguntó, preocupada. No, respondió él con una sonrisa extraña. Voy a cerrar un capítulo que lleva mucho tiempo abierto. El día de la reunión, Esteban llegó en silla de ruedas. Llevaba puesto un saco gris claro, una camisa bien planchada y ese aroma suave a loción antigua que había usado durante años. Pero algo en su postura era distinto, menos rígida, más humana. Frente al consejo, leyó un breve discurso. Durante más de 40 años, he liderado esta institución con firmeza, pero también con distancias. Hoy, después de una experiencia que casi me cuesta la vida, he entendido que curar no es solo tratar síntomas, sino acompañar, abrazar, escuchar. Hizo una pausa. Por eso, propongo crear una nueva ala dentro de nuestro hospital, una unidad gratuita para cuidados paliativos, dirigida especialmente a personas de bajos recursos que enfrentan enfermedades terminales sin compañía, sin red, sin voz. Hubo murmullos. Esta ala llevará el nombre de mi madre, pero también el de una niña que conocí hace 30 años y que me enseñó lo que significa cuidar con el alma. Unidad Lucero de Esperanza. Lucerito, que esperaba afuera, no sabía nada. Cuando Esteban volvió a su habitación, la encontró decorada con un ramo sencillo de flores blancas y una nota. Gracias por regresar. L. Esa noche, él pidió una taza de café de olla. La bebió despacio, con los ojos cerrados, mientras recordaba el sonido de la lluvia golpeando los techos de lámina en Toluca, el calor de una cocina humilde, la voz de una niña preguntando, ¿le gusta con más canela? Sí, siempre le había gustado con más canela. La unidad Lucero tardó meses en construirse, pero Esteban ya no era el mismo hombre impaciente y calculador. Supervisaba cada detalle con dedicación casi artesanal. Eligió personalmente los colores, las camas, la decoración. Quiero que huela a hogar, no a hospital, repetía. Lucerito fue nombrada coordinadora general. ¿Y si no estoy lista?, preguntó con humildad. Usted fue enfermera a los 9 años. Nadie está más lista. Ella lloró en silencio. El día de la inauguración, Esteban leyó una carta frente a un pequeño público. Médicos, vecinos, pacientes, ex-enfermeros. Durante años creí que el éxito se medía en cifras. Hoy entiendo que se mide en memorias, en los rostros que uno ayuda a iluminar, en las manos que uno no suelta cuando llega la noche. Hizo una pausa, respiró profundo y agregó, y en los aromas que nos siguen toda la vida, como una promesa que se cumple al fin. Al final del evento, Lucerito lo sorprendió con un regalo. Una pequeña caja de madera, labrada a mano. Dentro, una bolsita de tela con granos de café tostado y ramas de canela, para que nunca olvide quién fue, ni quién volvió a ser. Esteban la abrazó con fuerza, por primera vez. «Usted me salvó el corazón», dijo, temblando. «Y usted me salvó la infancia». Esa noche, cuando el hospital dormía y solo el eco de los pasillos quedaba, Esteban caminó por el nuevo ala. No había pacientes aún, pero las camas estaban listas, las paredes pintadas, las lámparas suaves, y el aire ya olía a café con canela. Se sentó en una silla junto a una de las ventanas, miró las luces lejanas de la ciudad, cerró los ojos y sonrió. La unidad Lucero de Esperanza abrió oficialmente sus puertas 3 semanas después de la inauguración. El primer paciente fue un hombre mayor, con los ojos gastados y los silencios largos. No tenía familia. Lo trajeron en una ambulancia pública, sin maletas, sin historia clínica completa. Solo una carta escrita a mano que decía, «Ya no quiero morir solo». Esteban lo observó desde la puerta, sin que el hombre lo notara. Sintió un nudo en el pecho. Ese era el tipo de ausencia que había temido para sí mismo. Lucerito se movía entre camas y cortinas con una serenidad amorosa. Los voluntarios que ella misma había formado la seguían con respeto.
A Esteban le conmovía ver cómo esa niña, que alguna vez fue invisible ahora, dirigía con sabiduría, pacientemente, como si la vida le hubiera dado por fin la oportunidad de sanar desde el lugar del que ella misma había sufrido. Pero el cuerpo de Esteban no olvidaba. Aunque el corazón estaba más estable, los años y la historia que cargaba pesaban. Empezó a fatigarse con facilidad, le costaba subir las escaleras, a veces perdía el aliento solo con hablar. Un día, mientras firmaba unos documentos, sintió un mareo repentino. La vista se le nubló. La habitación giró. «Don Esteban», gritó una enfermera. «Lucerito, venga rápido». Lo llevaron de inmediato a urgencias. Lucerito estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniéndole la mano, acariciándole la frente. Él no podía hablar, pero sus ojos buscaban los de ella con una urgencia muda, casi infantil. Después de horas de monitoreo, el diagnóstico fue claro: insuficiencia respiratoria aguda. Su cuerpo ya no resistía igual. Cada día sería más frágil. La opción era internarlo definitivamente o permitirle terminar su camino en su propia casa. Cuando recobró el habla, pidió ver a Lucerito a solas. «No quiero morir aquí, rodeado de tubos, alarmas y cortinas», dijo con voz baja pero firme. «Quiero ir a mi casa. Quiero ver el rosal de mi madre una última vez». Lucerito bajó la mirada. «¿Puedo ir con usted? Si lo permite». Él sonrió. Eso sería un regalo. Los médicos no estuvieron de acuerdo, pero Esteban firmó su alta voluntaria. 3 días después, lo llevaron en ambulancia privada hasta su antigua casa de campo, a las afueras de Lerma. La casa estaba polvorienta, pero viva, como él. Lucerito limpió un cuarto pequeño, abrió las ventanas, ventiló con flores frescas. Puso sábanas blancas, colocó junto a la cama una bandeja con pan dulce y una taza de café de olla. Esteban la miró como quien ve una escena que soñó 1000 veces. «Gracias por devolverme a mí mismo», le dijo. Esa noche, Esteban le pidió un favor. «¿Puede sentarse conmigo en el jardín? Quiero contarle algo que nunca conté». Lucerito lo ayudó a salir, envuelto en una manta. Se sentaron juntos bajo la bugambilia, bajo un cielo sembrado de estrellas silenciosas. «Tenía 8 años cuando vi morir a mi madre», dijo él con voz rasposa. «Nadie me abrazó, nadie me explicó. Mi padre se encerró en su oficina, y yo me encerré en mí». Lucerito le sostuvo la mano. «Desde entonces, juré que nunca sentiría tanto dolor otra vez. Me volví eficiente, racional, duro, pero también vacío. Y ahora, ¿duele?» «Mucho», susurró, «pero es un dolor distinto. Es como si algo dentro de mí por fin estuviera vivo otra vez». Lucerito acarició su hombro. «Es el corazón, aprendiendo a sentirse digno». Ambos callaron. El viento trajo un aroma inconfundible, café con canela, pero esta vez no venía de la cocina, venía de la tierra, del aire, como si la vida en ese instante quisiera cerrar un círculo invisible. Esteban cerró los ojos. «Si mañana no despierto, quiero que sepa algo». «No diga eso», interrumpió Lucerito. «Escúcheme», insistió él con ternura. «Usted ha sido mi redención. La niña que yo fallé se convirtió en la mujer que me sostuvo. Y eso es un milagro». Lucerito rompió en llanto. «Y usted fue el único que me vio, cuando nadie más lo hizo». Se abrazaron, bajo el cielo de Toluca, como si fueran padre e hija, como si fueran reflejos de un mismo abandono reparado. Esa noche, Esteban durmió profundamente, y soñó con su madre, con su sonrisa, con su rosal. En el sueño, ella lo abrazaba y le decía: «Ahora sí, hijo, ya puedes descansar». El amanecer fue suave. El cielo aún no se decidía entre el azul y el gris, y la bruma de las montañas se deslizaba como un suspiro sobre los árboles. Lucerito despertó antes que todos. Caminó descalza por el pasillo de la antigua casa, guiada por el leve aroma que impregnaba el aire. Café con canela, pero no venía de la cocina. Era más sutil, más profundo, como si el propio Esteban lo hubiera dejado en el ambiente, como una despedida. Entró en la habitación sin hacer ruido. Él estaba allí, con los ojos cerrados, la expresión tranquila, la manta cubriendo su pecho, y entre las manos, apretada como un secreto, la bolsita de tela con granos de café y ramas de canela que ella le había regalado meses atrás.
No hubo necesidad de palabras. Lucerito se acercó y le acomodó la almohada con cuidado. Se sentó a su lado, tomó su mano, y por primera vez desde que era niña, oró en voz alta. Gracias, Señor, por haberlo traído de vuelta, por haberle permitido sembrar lo que nunca pudo, por haberle regalado una segunda oportunidad. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de gratitud. Horas más tarde, la noticia llegó al hospital. Todos guardaron un minuto de silencio. En la unidad Lucero, los pacientes y enfermeros encendieron una veladora. Jorge, su viejo amigo, fue el encargado de leer un pequeño mensaje que Esteban había dejado por escrito. No quiero flores, quiero acciones. Que cada vida que llegue a esta unidad sea tratada como si fuera la única. Que el café siempre tenga canela y que nadie, jamás, vuelva a sentirse olvidado. El consejo directivo decidió colocar una placa en la entrada de la unidad Lucero. En ella grabaron sus palabras, junto a una imagen sencilla, una taza humeante. Los años pasaron. Lucerito continuó como directora. No aceptó ascensos, ni cargos administrativos mayores. Aquí está mi raíz, decía. Visitaba a cada paciente, escuchaba, acompañaba. A veces, simplemente tomaba sus manos en silencio, como él había hecho con ella. Y cada 17 de abril, en honor a aquel encuentro perdido y luego reencontrado, preparaba una olla grande de café con canela y lo servía a todo el personal y los pacientes. Era más que una bebida, era un gesto, una promesa cumplida. Un niño pequeño, paciente de la unidad, una vez le preguntó, ¿por qué huele tan rico aquí? Lucerito sonrió, porque aquí se curan también los recuerdos. Y el niño, sin entender del todo, volvió a sonreír. Un día, muchos años después, Lucerito encontró en su buzón una carta sin remitente. Era breve, escrita con letra trémula. Gracias por no dejarme morir en el olvido, por convertir una promesa rota en un hogar para otros. No estaba firmada, pero ella supo, y esa noche se quedó sola en la unidad, con una taza entre las manos, viendo llover suave por la ventana. Afuera, el jardín olía a tierra húmeda y a bugambilias. Adentro, el aroma de café con canela envolvía todo como un abrazo. Miró hacia el cielo, cerró los ojos y susurró. Ya está, don Esteban, ya está, porque algunas deudas no se pagan con dinero ni palabras, se pagan con memoria, con ternura y con presencia. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.